para dirigirte al Señor a partir de su propia palabra, es decir, como una respuesta a lo que Él mismo nos dice. Por tanto, es una oración muy, muy bonita porque implica como un diálogo. Dios habla por medio del Evangelio de Jesús y nosotros respondemos. Entonces, nuestra oración ya no es como a lo que nos sale, así espontáneamente, sino esa respuesta directa a lo que Él nos ha dicho. Un poquito como dice el Salmo 94, si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Bueno, nosotros queremos hoy abrir el corazón a lo que Dios, por medio de Jesús, su Hijo amado, resucitado, manifestado hoy en medio de nosotros, ahí en tu casita, pues a eso que nos dice Dios, nosotros respondemos. ¿Qué vamos a responder? No sabemos. No sabemos en este momento porque dependerá de lo que Él nos diga. Entonces vamos a dejar que Él nos diga algo y entonces trataremos de, digamos que el Espíritu Santo sea el que indique entonces qué es lo que quiere decir. Vamos a pedir al Espíritu Santo que ponga la palabra de Dios, la palabra de Jesús en nuestro corazón. Ese es su trabajo, esa es su acción en nosotros, ahí en lo más profundo de nuestro ser. Y llega, como dice este himno que vamos a cantar juntos o a escuchar, pues llega a enderezar lo que está torcido, que está frío, ¿sí? A darle vida a lo que está muerto. Eso es la acción de Dios en su Espíritu Santo por medio de la palabra. Así que invocamos al Espíritu Santo con este canto para disponernos a escuchar a Dios y luego finalmente responderle. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que juga las lágrimas y reconforta en los duelos. Mientras esta alma, divina luz, y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo, indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, y al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Qué bonito. Bueno, pues todo eso hace el Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora sí, ya con esa luz del Espíritu invocada sobre nosotros, leamos el texto. Vayan al Evangelio de San Juan,
capítulo 21, del versículo del 1 al 14. Aquí lo hemos anotado en el pizarrón, en el tablero. Juan, capítulo 21, del versículo del 1 al 14. Dice así el texto. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, 2, ¿verdad? Y otros 2 de sus discípulos. Bueno, en total son 7. Bueno, continuamos. Dice, Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, vamos también nosotros contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Ahí les invito, perdón, en paréntesis, a que vayan ya atentos y atentas a palabras, frases, cosas que le llamen la atención, si pueden subrayarlas o retenerlas en la memoria para que luego nos vayan a servir para la oración, ¿verdad? Bueno, vamos con el versículo 4. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿no tienen pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, pues se lo había quitado, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 100 metros. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dice, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, podemos compartir aquí la primera preguntita, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿Qué señalo yo? ¿Qué me interpela? ¿Qué me llama la atención, ¿verdad? En este texto. Si lo leyéramos otra vez, pues no tenemos tiempo, pero si usted lo lee 1, 2, 3 veces, le saca más. ¿Verdad? Va viendo frases, palabras que de por sí ya en sí mismas te dicen muchísimo, te conectan con Dios, porque esa precisamente es la idea de leer el texto en clave de oración. El texto se puede leer desde muchos ángulos, ¿verdad? Yo puedo leerlo literariamente, lo puedo leer históricamente, lo puedo leer culturalmente, en fin, hay muchos enfoques de esto, pero hoy estamos leyéndolo en oración, en clima de diálogo con Dios. Entonces dejamos que Él nos interpele, nos hable, nos cuestione, nos dé así como una caricia o nos dé ¿verdad? Un golpecito. ¿Por qué? Porque todo eso lo hace Dios en su palabra, ¿sí? Bueno, yo he señalado varias cositas, ya ustedes me irán diciendo cuáles señalan ustedes.
Por ejemplo, el verbo manifestarse, se manifestó. Está en el versículo 1 y en el versículo 14. Es como el que está, por decir así, encerrando la perícopa, se dice, es decir, el texto que estamos reflexionando y orando, que trae la liturgia de hoy. Bueno, está precisamente enmarcado en ese verbo se manifestó. Este verbo es muy profundo en la escritura, aquí en el Evangelio de Juan, porque no es sencillamente pues que lo vieron, ¿verdad? Como yo ver este micrófono. No, se manifestó, es decir, hay una experiencia que no depende de mí, sino de Dios, ¿verdad? Es una experiencia celestial. Ya Jesús está indicando el verbo, ya Jesús no se le ve así como cuando estaba antes de la Pascua, el de Jesús prepascual, lo iban a buscar a la casa allá de Pedro en Cafarnaúm. No, ya es otra dimensión, es otra manera su presencia, se manifiesta, se aparece cuando Él quiere, a quienes quiere y de una manera más allá de lo sensible. Bueno, entonces interesante el uso de ese verbo allí, que entonces implica como que ya Jesús está glorificado al estilo de un poquito lo que dice Juan 17:5. No lo apunté ese texto, pero ustedes pueden anotarlo ahí. Juan 17:5, que es donde dice: Padre, devuélveme la gloria que tenía antes de la creación del mundo. En este texto, en la oración sacerdotal, interesante porque hace referencia a esa glorificación de Jesús y ahora este verbo ya nos lo pone ahí, ya glorificado. Bueno, eso, un paréntesis un poquitito ahí como de exégesis bíblica, ¿verdad? Ahora, señalemos algunas cositas. Yo, por ejemplo, señalé ese voy a pescar de Pedro. Qué bonito. ¿Por qué? Porque da el contexto cotidiano de todo lo que va a pasar. No estamos en una teofanía rara, celestial allá, aunque hemos dicho que Jesús está ya glorificado, pero se manifiesta es en la cotidianidad, en ese trabajo, que es lo que ellos sabían hacer. Si fueran zapateros, pues lo que hubiera dicho Pedro, pues voy a hacer un zapato, y ahí se hubiera manifestado Jesús, ¿sí? Si fuera taxista o si fuera lo que fuese, pero era pescador. Entonces dice: voy a pescar, voy a hacer lo que hacía antes de todo este alboroto de encontrarme con Jesús. Y entonces muy bonito, ¿verdad? Porque ahí en esa cotidianidad es el escenario de lo que va a pasar, por eso lo he señalado. Luego también eso, claro, yo creo que ustedes también han señalado ese no pescaron nada, ya solo ese nada, ¿verdad? Wow, implica la decepción total, aquello que tú has puesto esperanzas en un proyecto y todo el gozo en un pozo. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso? Bueno, lo veremos ya luego cuando sintamos lo que está diciendo este texto, pero el texto así como tal dice no pescaron nada, y uno lo señala porque se identifica con incluso hoy, ¿verdad? Con la pandemia, con el virus, con esto, tristeza, dolor, incertidumbre, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Si yo tenía la ilusión en este proyecto y ahora nada. Bueno, entonces yo he señalado ese fracaso allí en eso, ¿verdad? Porque ahí es donde Jesús se va a manifestar. A partir de un fracaso, a partir de una decepción, acuérdense de los discípulos de Maús, tristes porque han visto a su maestro crucificado. Ahí terminó todo. No pasó nada con ese maestro. Bueno, ahí está esa frase tan simbólica en San Juan. Eso estaba en el versículo 3, tanto el voy a pescar como el no pescaron nada. En el versículo 4, yo señalé, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Qué llamativo. Ahí está Jesús en la orilla, pero los discípulos no lo saben. Vean qué interesante, ¿verdad? Una cosa es que Dios no esté, a que esté, pero yo no lo sepa. Eso es diferente, ¿verdad? Es que Dios, ¿dónde está? Bueno, pues ahí. Pero, ¿y por qué no lo veo? Bueno, necesitas hacer, ¿verdad?
el camino de la fe, a poderlo ver, que es un poquito lo que va a señalar el texto. Bueno, pero de salida ellos no lo saben, no lo ven. Un poquito la Magdalena cuando ve a Jesús y cree que es el hortelano, o los discípulos de Maús que no saben quién es el caminante que se les ha puesto al lado. Aquí también pasa algo parecido, no lo saben, no lo reconocen. Bueno, pero está. Luego, yo he señalado en el versículo 5, ese muchachos, que es bellísimo, me encanta, ¿verdad? Es la familiaridad, la cotidianidad. ¡Hey, gente! Hey, ustedes, bueno, en Costa Rica dirían, maes, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Aquí, pues, no sé, brother, no sé, ¿verdad? Habría que ver en cada país, ¿verdad? ¿Cómo le llamas a los pasieros, a los amigos, ¿verdad? A la gente ahí de la gallada, que dicen aquí, bueno, ese muchachos es muy familiar, muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues estamos siempre en el ambiente cotidiano, familiar, ¿eh? Bueno. Luego he señalado en el versículo 6, echen la red, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la palabra que sale de la boca de Dios. Echen la red es un mandato, es una orden, pero que tiene una palabra que tiene una eficacia, ¿verdad? Echen la red, tiene un peso porque es palabra de Dios, no es una palabra común y corriente, dada por cualquiera, de cualquier manera, no, es la palabra de Dios. En ella se va a basar Pedro y los demás para obedecer y ver lo que pasa a partir de escuchar, de obedecer esa palabra, ¿verdad? Entonces, ahí yo he señalado, pues, como centro de lo que Jesús les dice, echen la red. Entonces, inmediatamente, ahí en el mismo versículo 6, viene la consecuencia. La echaron y ya no podían arrastrarla. He señalado, no podían arrastrarla, porque es el esfuerzo humano y el de Dios. Dios y el hombre. Jesús con los discípulos. Los dos están, uno habla y el otro obedece y echan la red, y la red ya implica un esfuerzo, pero Dios está ayudando. Bueno, ténganlo en cuenta ahí porque es muy bonito tomar en cuenta esos elementos, ¿verdad? Dios y el ser humano, muy bonito, ¿no? Bueno, eso estaba en el versículo 6. Pasamos al 7. En el versículo 7 yo he señalado, claro, la frase de San Juan, el discípulo amado, siempre decimos que es San Juan, cuando dice, es el Señor. Bueno, eso por supuesto que a mí me parece fundamental, seguro ustedes también, ¿verdad? Porque aquí Juan está interpretando algo que sucede, un acontecimiento, y lo interpreta ahora sí como debe interpretarse. Es el Señor. Aquí está Dios metido. Eso es muy bonito porque cuando alguien hace eso, bueno, hace una profecía. Es un profeta. Señalar a Dios, saber dónde está. Ahí donde quizá otros se despistan, donde otros no lo ven, hay alguien que lo ve. Ojalá todos, ¿no? Viéramos, sí, efectivamente esto es Dios, aquí está Dios. Muy bonito. Aquí es San Juan, el que delante de Pedro, aunque Pedro está tomando siempre la iniciativa y todo, pero el discípulo amado, después de que yo amo y que experimento a Dios, que experimento a Jesús, logro ver su presencia, allí donde quizá no sea tan fácil verlo. Sí, bueno, aquí muy bonito que ese señalamiento profético es el Señor. Y bueno, ya Pedro se tira y todo eso al agua, como sabemos. Bueno, pero paso al versículo 11. Versículo 11 es señalado el famoso número ese simbólico, 153. Siempre ha llamado la atención mucho a los biblistas ese número y no hay un acuerdo así como total respecto de qué significa, ¿verdad? Sí se ve que es un número simbólico, se ve que no lo escogió al azar San Juan, incluso algunos hablan de que era un número que en la antigüedad tenía como una significación especial, así entre los paganos, en fin, lo pone allí. Otros, bueno, dicen
que es lo que me gusta a mí ver allí, los discípulos, ¿verdad? Incluso algunos dicen que quizá fuera el número de los miembros de la comunidad joánica. Bueno, pudiera ser, ¿verdad? Pero sí es interesante, ¿verdad? Esa alusión a un número tan concreto, que efectivamente sí nos tiene que llevar como al discipulado, al número de discípulos, porque siempre en el Evangelio esos peces dentro de una red, ¿verdad? Hace una implicación, una significación de los discípulos y esa red, la iglesia. De hecho, a partir de allí, nosotros vamos a quedar hoy en el versículo 14, pero ya en el versículo 15 ya es la elección de Pedro como el que va a apacentar las ovejas. Entonces ya es la institución ya eclesiástica, con Pedro como encargado. Bueno, entonces esa red que no se rompe puede implicar muy bien la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces yo le he señalado ese número como ese símbolo importante allí. Y ya finalmente yo he señalado, vamos a ver ustedes qué han dicho, ahí Jesús nos va a ayudar. Yo he señalado ya como última cosita, en el versículo 12, he señalado, Jesús les dice, bueno, he señalado la frase, vengan a comer, así se puede traducir allí, vengan a comer, me parece muy, muy bonito. Otros traducen vengan a almorzar, pero bueno, no suena muy bien el almorzar en la mañanita, está amaneciendo. Se puede también traducir, obviamente, vengan a desayunar. Ahí lo que importa es esa invitación de Jesús a comer. Esas comidas, qué escenario tan acogedor, ¿verdad? Íntimo, el de comer. En el Oriente es importantísimo, no como nosotros aquí en Occidente, que comemos de cualquier manera, viendo tele, viendo el teléfono. No. Eso en Oriente no es así, ¿verdad? Aún hoy, el comer es un momento de entrar en comunión, ¿verdad? No me siento a la mesa con cualquiera, por eso Jesús es tan criticado por las personas con las que se sienta a comer, porque es muy profundo el comer. Lo cierto es que a Jesús le encanta. De hecho, también le van a decir el comelón y el borracho, porque le encanta comer. Pero no es tanto porque sea goloso, sino porque precisamente es el espacio de intimidad con las personas con las que Él quiere intimar, ya sean sus discípulos, ya sean incluso los pecadores. Come con Zaqueo, come con Leví, pecadores públicos. ¿Por qué? Porque Dios entra en esa intimidad con el pecador, incluso, ¿verdad? Por supuesto, y con el que quiere ser amigo. Entonces, bueno, saben que al final, donde el memorial nuestro que nos dejó Jesús para encontrarse con nosotros es en una comida, la Eucaristía. Tanto le gustó que dijo, no, para siempre una comida va a ser el momento de encontrarnos. Bueno, entonces vengan a comer, qué lindo, maravilloso esa cena tan íntima, de que haya un fuego, un pescado, un pan, y Jesús ofreciéndolo, se está ofreciendo a Él mismo, porque Él es la comida al final. Bueno, qué lindo. Ustedes, ¿qué señalaron? Vamos a ver si hay alguna señalación por ahí de algún versículo que les haya gustado a nuestros televidentes. Hay algunos saludos desde Managua, aquí en Panamá. Qué lindo. Pero Gracias. también hay una pregunta de Oscar Danilo Silva Ruiz. Dice, Padre Manuel, ¿qué significado tiene el que Pedro nadó tanto para alcanzar a Jesús en la orilla? Bueno, está interesante la pregunta. No era tanto. Aquí dice que era un trecho corto, 100 metros más o menos. Otras traducciones ponen ahí en codos, pero sí, más o menos son 100 metros. Así que yo ahí lo que veo es el arrojo de Pedro, ¿verdad? Pedro es una persona siempre muy hiperactiva, muy arrojada, se lanza, porque ¿qué le costaba esperarse? Ya estaban en la orilla. De hecho, la Biblia dice que ya estaban muy cerca de la orilla, y los discípulos, todos los demás, un poco más serenos, llegan tranquilamente con la barca y se bajan tranquilamente. Pedro no, se pone la ropa y se tira al agua, ¿verdad? Es un poco ese arrojo como carácter, como temperamento, pero también la alegría de que Jesús es su amigo.
se tira. Recuerda también un poquito cuando él en aquella barca le dice, mándame a ir a ti, ¿verdad? Y en la tormenta aquella que Jesús viene caminando y Pedro se tira, ¿verdad? Y lo ha salvado Jesús después de que él se hunde. Entonces ahora hay confianza, ¿verdad? Ya no se va a hundir, no se va a ahogar, ni mucho menos, ¿verdad? Porque ahí está el maestro. Entonces, el arrojo, pero también la fe, la disponibilidad. Mientras ustedes hagan algún otro comentario, ¿qué más hay? Sí, tenemos Marixenia Saldaña, ¿Qué dice? dice, me llama la atención que era la tercera vez que Jesús se le aparece sin que se le reconozca. Ah, sí, exactamente. Ajá. Bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso de que no se le reconoce fácilmente es la experiencia del discípulo de todos los tiempos. El Nuevo Testamento lo señala en estos primeros como diciendo, de aquí en adelante, a todos los demás discípulos de todas las generaciones posteriores, hasta el final de los tiempos, siempre les costará reconocer la presencia de Jesús. No es una cosa sensible, así, ¿verdad? Científica, en la que yo pueda verlo con el telescopio, con el microscopio, con mis sentidos. No, es una experiencia de fe. Entonces no es una experiencia fácil. Y entonces muy bonito que lo ha señalado Marixenia, porque precisamente es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Si tú quieres encontrarte con Jesús, no es de un día para otro y no es que algo mágico, que ya yo llego, hoy voy a rezar un rosario y ya todo se me solucionó y ahora ya entiendo todo y ya todo está claro. No, es un proceso, es una lucha, es un día a día. La fe es ese grano de mostaza que tiene que ir creciendo poquito a poco hasta transformarse en árbol. Entonces es muy bonito esos procesos de fe, ¿verdad? Esas dudas, dificultades, ¿quién es este? Yo pensé que era el hortelano, pero en fin, es bueno que eso esté allí en la Escritura para que no nos engañemos los discípulos pensando que es una cosa de ya para allá, ¿verdad? Bueno, tirémonos, hermanitos, ya para avanzar. ¿Qué nos dice el texto? El que quiera, pues, comentar alguna cosita. ¿Qué nos dice el texto? A mí me dice mucho. Yo espero que a ustedes también, que sean iluminador para orar. Ajá. Itzuri González dice, me llama la atención el texto. Arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Esos peces somos nosotros, Okay. o a los cuales Dios nos busca, Okay. no importa cuántos seamos. Él está allí siempre para soportarnos, darnos su apoyo y su amor infinito. Qué bonito. Bueno, ya ahí está. Muy bien, Itzuri. Ya entró precisamente a donde estamos entrando hoy, que ya es el sentido del texto. Muy bien. Me encanta esa interpretación. Cuando lo leemos despacio, nos encontramos con esa simbología, y la simbología es como, esas palabras simbólicas son como un trampolín que nos lanzan a una experiencia ya personal y actual, ¿sí? Entonces, muy bien, ¿verdad? Dice, yo me siento como este pez atrapado ahí, agarrado en esa red linda de Jesús, ¿verdad? Él es el que ha tomado la iniciativa, Él me ha pescado, muy bien, ¿verdad? Y somos peces gordos, bueno, eso es lo que estamos llamados a hacer, quiere decir maduros en la fe, ¿verdad? Y aunque somos muchos, no se rompe la red. Es decir, esta red aguanta, es la red de la iglesia, aguanta todo, aguanta dificultades, tormentas, problemas, crisis, guerras, pandemias, lo que sea. Esta red no se rompe. Por eso podemos estar seguros aquí, ¿verdad? En la iglesia. El que no ha tenido una experiencia de iglesia, de comunidad, etcétera, le cuesta mucho más las dificultades que presenta la vida, el mundo, ¿verdad? ¿Hay algo más por ahí? Sí, tenemos Juana María Fernández, dice, hoy que estábamos en casa y no podemos comer en los templos, ¿cómo descubrir a Jesús resucitado dándonos la paz y comiendo en nuestras casas? Y pone como pregunta, ¿cómo redescubrir hoy la dimensión sacramental?
Qué lindo, Pía, mi querida Pía. Sí, muy linda tu pregunta, ¿verdad? La dimensión sacramental que no se reduce a los 7 sacramentos, digamos, tal y como los estructuramos en la iglesia. La dimensión de un Dios que se hace presente por medio de signos sensibles, pues, por supuesto que en los sacramentos es un encuentro especialísimo. Pero ya vemos que va más allá. Hemos hablado del perdón en este tiempo, del perdón más allá de un sacerdote. Entonces hemos pedido perdón, nos hemos pedido perdón en familia, ha sido muy bonito. Y luego, eso, por ejemplo, en la casa tenemos una mesa. Esa mesa se puede convertir en un símbolo, en un elemento también que tiene cierta eficacia para unir, para estar en comunión, ¿verdad? Hemos dicho la iglesia doméstica. Bueno, pues, ¿cuál es el altar de la iglesia doméstica? La mesa. Y qué lindo, si ustedes como papás, ¿verdad? Ahí tú, Fidel, ¿verdad? Ya le han ido enseñando a Andreilla, bueno, ahí a sus hijos, ¿verdad? El significado de la mesa, qué belleza, ¿verdad? De lo que significa estar en comunión, dialogar, preguntarnos, cuestionarnos, alargar las orejas uno a otro, no solo el papá a los hijos también a los papás, animarnos mutuamente. Y se convierte ahí en un sacramento, sí. Qué bonito. La presencia de Jesús no se reduce, y ahora lo estamos viendo muy bien, a los templos. Antes pensábamos quizá que era más así, más en el templo. Ahora estamos viendo que los templos, ¿verdad? Como ya lo decía San Juan al principio, en el capítulo 4, se lo dijo a la samaritana Jesús: llegará el día que ustedes me adorarán en espíritu y verdad. Ahí está. Entonces, más que en un lugar en donde hay un corazón abierto, ¿verdad? Sí, dice Ricardo Gómez, que dice el querido Dicky, ajá, sí. Saludos para Padre Manuel, Dicky y Leila. He visto el amor paternal de Jesús, se manifiesta, nos habla, nos guía, nos invita, nos ayuda, nos dice cómo hacer. Que el Señor nos ayude en la fe. Y Silvia Blanco dice: veo cómo Jesús se manifiesta en lo cotidiano en mi hogar. Qué lindo, sí. Eso es una de las cosas que a mí también me llamaría más la atención a la hora de pensar qué me dice a mí el texto. Cómo Jesús se me manifiesta en lo cotidiano. Ahora aquí a los curas claretianos, pues nos está tocando cocinar, lavar, limpiar la casa. Bueno, cosas que antes de la pandemia pues no solíamos hacer tanto. Un poquito hacíamos, pero hoy con más fuerza, porque no están aquí nuestros colaboradores. Bueno, pues qué lindo. Ahí encontramos a Jesús en esa cotidianidad. Entre los pucheros, decía Santa Teresa de Jesús, ahí en la cocina, entre las ollas y los sartenes, ahí está el Señor. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Eso es bonito. No necesitamos lugares especiales. Hay gente que tiende a buscar manifestaciones extrañas, raras. Entonces tengo que irme a no sé dónde, a encontrarme allá, porque allá se manifiesta la Virgen. Está bien, si tienes plata, tiempo, dinero, pues bueno, pues vete por no sé a dónde, cuando puedas, porque ahora no podemos ni eso. Pero, ¿será que Dios tiene que manifestarse allá, y no sé en dónde, del otro lado del mar, para que yo me encuentre con Él? No necesariamente. La cotidianidad. Por eso el contexto, voy a pescar, es tan importante. Ahí en la pesca, en lo que ellos están haciendo, se manifiesta el Señor. Marielo Sánchez: qué bendición sentirme en esa red de Jesús, me sostiene en todas las circunstancias de la vida. Saludos. Qué lindo, ¿verdad? Sentirse sostenido por el Señor, que no te abandona, que no deja. Y en ese sentido yo señalo también, en esa misma línea, la frustración en medio de la cual Jesús hace presente. ¿Cómo están los discípulos en este momento que Jesús les aparece? Frustrados, tristes, decepcionados. No han pescado nada, toda una noche de esfuerzo, para nada. Entonces, ahí donde Jesús se manifiesta, para decir: yo he estado aquí en tu frustración, entiendo tu situación y la acompaño. Aquí estoy, no te asustes, no pierdas la paz. Yo sé que están en situaciones bien complicadas, desde salud y financieras, pero aquí estoy yo,
Aquí estoy yo no te he abandonado nunca, ni te abandonaré jamás. Soy fiel. Aquí estoy en medio de ustedes y me aparezco precisamente ahora que están en una situación triste. Daisy Castro, al leer veo cómo Jesús actúa y salva en este momento, porque no sabemos si habrá mañana. Hay que vivir el tiempo actual. Muy bien, mi querida tía Daisy. Sí, señorita, así es el hoy. Si algo me está enseñando a mí esta pandemia es al vivir el hoy, porque uno se tiende a proyectar mucho, ¿verdad? Lo que voy a hacer dentro de tantos meses, lo que voy a hacer, yo tenía no sé qué viajes y predicaciones, de no sé cuánto, y que nada. Cuando no tenemos ahora, y ya lo decía Jesús, nos lo ha dicho siempre, cada día tiene su propio afán. Pero como no le hacemos mucho caso, sí, cada día tiene, pero yo voy para allá, para el futuro, lo que voy a hacer, hoy nos damos cuenta, no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar dentro de un tiempo. Y es bueno que sea así, porque para vivir el hoy, para aprovechar el hoy, para sacarle jugo a hoy. Hoy tengo una casa, un techo, hoy he comido algo, hoy respiro en un aparato. Bendito sea Dios. Qué bendición, ¿verdad? Agradecer lo que tenemos. No puedo salir a hacer lo que hacía antes, no puedo ver a los familiares. Bueno, ya vendrá otro tiempo, veremos. Hoy a lo que nos toca. Y por eso es importante ser obedientes a Dios y a las autoridades civiles, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y por el momento dice, la reflexión de la lectura de hoy me invita a dar frutos, apoyada en Dios, Marixenia Saldaña. Qué lindo, perfecto. Bueno, pues chicos y chicas, muchachos, como dice aquí Jesús, ¿verdad? En esta intimidad que nos ha puesto hoy, ¿verdad? Gente linda, vamos a orar. Vamos, ya que Jesús se nos ha manifestado, se nos ha aparecido allí en la cotidianidad de nuestra casa, en este ratito que hemos orado, que estamos escuchando a Jesús, pues ahora le respondemos. ¿Qué le podemos responder? Bueno, yo voy a hacer una pequeña oracióncita de lo que me sale, pero durante el día tú pues sigue orando, ¿verdad? Mientras sigues haciendo oficio o estando ahí en casita con los tuyos, si es que están cerca de ti físicamente, pues a seguir orando con ellos, sentir la presencia de Jesús en cada uno, en cada cosa que pueden disfrutar, que pueden tener, aunque sea sencilla, ¿verdad? Ahí va a estar Él. Padre bueno, Dios de amor y de bondad, yo te bendigo, te doy gracias porque nos ha regalado tu Hijo Jesús, que se hace presente siempre, pero muy especialmente cuando estamos asustados, cuando estamos tristes o frustrados. Yo te bendigo, te doy gracias porque no nos has dejado solos. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el último día del mundo y hasta el último día de nuestra vida aquí en esta tierra. Nunca nos abandona, es fiel, es el Señor. Porque cuando Él está, hay una fuerza especial, no la de cualquier amigo. Él es un amigo especial porque siendo Dios, hace posible cosas que para nosotros no son posibles. Cuando nos hemos fiado tantas veces del dinero, del trabajo, de los afectos, de las cosas que tenemos, de la ropa que nos ponemos, hoy nos damos cuenta que todo eso era importante, pero no era lo más importante. Que lo más importante es que estés tú en medio de nosotros y que seas tú quien nos da la verdadera vida, el verdadero sentido de todo lo que hacemos y tenemos. Te queremos pedir que no te apartes de nosotros, que nos sigas dando una palabra eficaz como esta que le diste a los 7 apóstoles. Echen la red a la derecha y encontrarán peces. Que podamos ser obedientes a lo que tú nos vas diciendo, ahora y siempre. Que podamos siempre tener esta actitud de discípulos, de acercarnos a la palabra con actitud de escucha, de corazón abierto, a ver qué nos quieres decir, qué nos quieres mandar, porque tú nunca nos vas a mandar algo que no nos convenga. Siempre lo que quieres es
que haya vida en abundancia. Así que hoy nos ponemos en tus manos, agradecidos, te pedimos esta fidelidad a tu palabra y que podamos siempre encontrarte en el día a día, en lo cotidiano, que nunca dudemos de tu amor y de tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, a quien has enviado precisamente para convocar a este montón de peces dentro de esta red maravillosa que es la iglesia. Él es el que vive, Él es el que reina por los siglos de los siglos. Amén. No olviden, mis queridos hermanos, un buen compromiso, ¿verdad? Bueno, pues qué lindo el compromiso de señalar a Jesús. A mí me encanta lo que ha dicho Juan, es el Señor. Bueno, pues qué lindo que tú y yo nos comprometamos hoy a ser profetas de la presencia de Dios. Ahí cuando llega alguien frustrado, triste, con miedo, ¿verdad? Que yo pueda decirle, bueno, no te preocupes, Dios está con nosotros. No lo vemos tan fácilmente, pero está. Así que podemos fiarnos de que Él está haciendo las cosas bien. Bueno, esa profecía, esa voz de aliento, pues te toca darla a ti, me toca darla a mí, a todo aquel que la necesite. Ahora que tenemos también los chats, pues bueno, a lo mejor no tenemos gente físicamente en la parte nuestra, pero hay tantas cosas lindas que podemos ir diciendo, de buenas noticias. Ojalá que seamos más promotores de buenas noticias que de las malas, y mucho menos de los fake news, ¿verdad? Que estamos ahí a veces tan atentos a chismes y cosas que no tienen ni siquiera fundamento. No, eso no es lo nuestro. Lo nuestro es señalar a Dios. ¿Dónde está Dios? Bueno, ya no lo dirá el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va suscitando la palabra para compartirla con otro, para animar a otro. Así que no tengan miedo. El Señor te está convocando como apóstol, sí. ¿Verdad? No, eso no es una tarea ya de los curas y de los obispos, no. Solamente de ellos no. Es de todos. Todos estamos llamados a ser profetas desde el bautismo, que somos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, somos profetas, es decir, estamos llamados a anunciar a Dios, a señalarlo, ahí donde más cuesta verlo. Bueno, que el Señor nos dé estos ojos de fe y esta capacidad de pronunciar su nombre, de señalarlo a todo el mundo. No sé si había un saludito final o nos despedimos. Entonces, que Dios les bendiga muchísimo, cuídense mucho, sean obedientes, pacientes, y no duden, el Señor está en medio de nosotros. Que Dios les bendiga enormemente. Hasta la próxima. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.